Arratsaldeon guztioi, jaun-andreok, ongietorri, hiritar merezimenduaren dominen emate ekitaldira. Dakizuen bezala, hiriaren aldeko jardun esanguratsuaren bidez, Donostiaren izena famatzen duten pertsonei naiz elkartei ematen zaizkien dominak dira hauek. Besteentzat lanean ari diren elkarte eta pertsonak dira, arlo ezberdinetatik ari direnak, baina beti ere kultura eta elkartasunarekin zerikusia dutenak. Urtero 5 izaten dira, ematen diren dominak, eta aurten 5 hauek jasoko dituzte hiritar merezimenduaren dominak. Ankora elkartea, Elizaran ikastetxea, Eragin kultur elkartea, Hazi eta ikasi hezkuntza elkartea eta Gaztetxo antzerki eskola. Donostiako alkatearen eskutik jasoko dituzte dominak, beraz, etor dadila, Donostiako alkate jauna, Eneko Goia. Agintariok, sarituok, hiritarrok, lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak guztiak. Ordu gutxi barru abiatuko dugu gure hiriko festa nagusia. Urtean zehar zirrararik handienak eragiten dizkiguten doinuak entzungo ditugu. Barrua gehien astintzen diguten sentipenak biziko. Munduak sona handiagoko lekuak omen ditu nunbait, baina gaur eta bihar Donostia da guretzat munduaren erdigune. Eta Donostiarentzat zuek. Gaur, herritar merezimenduaren dominak jasoko dituzue. Udalbatzak Donostiarren ordezkari gisa, zuei emandakoak. Nos hemos reunido porque hoy, en este acto, se os hará entrega de las medallas al mérito ciudadano, que es un gran reconocimiento, pero no mayor que el de vuestros méritos. Hiri honi asko eman diozue, izugarri. Ekintzaileak izan zarete, eskuzabadak, hiriari emanak, eta gaur, hiriak aitortza honen bidez, itzuli nahi dizue, zuek emandako horren zatitxo bat behintzat. Eskerrik asko, bihotzez, eskerrik asko. Zuotako bakoitzak dituzue sari hau ematea justifikatzen duen hainbat doai. Emakume zein gazteekin kulturan eta hezkuntzan egindako lana. Ondarearen defentsan zein antzerkigintzan edo sorkuntzan egindako lana. Baina doai horiek guztiak oinarri bera dute. Lana. Donostiaren eta donostiarren alde egindako lana. Los galardonados con las medallas al mérito ciudadano tienen detrás trabajo. Mucho trabajo y un buen trabajo. Cada uno desde su ámbito, en su pequeño colectivo. Lleváis mucho tiempo trabajando para mejorar un poco más nuestra ciudad, para hacer mejor la vida de los y las donostiarras, porque llegáis allí donde otros no llegamos. Áncora, desde la defensa y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y urbanístico, que hacen singular a nuestra ciudad. Hazi eta ikasi, hezkuntzan, haur eta gazteekin lan eginez, zailtasun gehien izan ditzazketenekin. Horietako asko gainera gure hirira etorri berriak. Elizaran, ofreciendo desde hace 100 años una formación de calidad y dando una salida laboral a tantas y tantas generaciones de donostiarras. Eragin, 53 urteko ibilbidearekin, kulturaren zerbitzura lan eginez, eta bereiziki emakumearen garapen osoaren alde, arlo pertsonalean eta kultura arloan. Y Gaztetxo antzerki eskola, fomentando la creatividad y la pasión de mucha gente a través de vuestros montajes teatrales y musicales que nos contagian de alegría y de buen rollo. Beti esan izan dut, eta gaur ere berriro diot, hiri bat ez da soilik bere paisaia, bere eraikuntzak edo bere plaza eta kaleak. Hiri bat ez da noski bere alkatea, ez da ere udaletxea. Ez da bere ohiturak edota festak. Hori dena ere jakina bada hiri bat.
baina hiri baten muina, izaera eta sustraia, eta beste hirietatik ezberdintzen dituen faktorea, bere herritarrak dira, bere herritarrak zerate. Los ciudadanos que la habitan son la savia que corre por las venas de una ciudad. Y los hoy congregados aquí sois la prueba más palpable de que nuestra querida Donostia tiene un gran futuro por delante. Un futuro brillante, porque hay muchos donostiarras que hacen de ella cada vez una ciudad mejor. Es en ocasiones como esta cuando los donostiarras tomamos conciencia de la excepcional ciudad que tenemos. Una ciudad viva, solidaria, activa, exigente y participativa. Tal día como hoy, víspera de nuestro patrón, compartiréis conmigo que en el mundo hay pocas cosas como ser y sentirse donostiarra. Eta hori, zuei esker ere bada. Saritu guztioi, bertan lan egiten duzuen guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuet. Bihotz-bihotzez, hiriaren izenean. Eta aurtengo San Sebastian festa, bikaina ospa dezazute da. Gora Donostia eta zorionak. Az gaitezen, bada ez, Ankoratik hasiko gara. Ancora es una asociación, como bien decía el señor alcalde, una asociación para la defensa del patrimonio construido. Se le hace hoy entrega de la medalla al mérito ciudadano por su trabajo a favor de la conservación del patrimonio urbanístico de la ciudad. Su trabajo se centra en actividades de defensa del patrimonio cultural, asesoría y actividades de definición del mismo. Veamos este resumen sobre la labor de Áncora. En Áncora la formamos una serie de personas profesionales del mundo del arte y la cultura que llevamos décadas luchando porque esta ciudad no se vaya degradando en cuanto a la pérdida de su patrimonio urbanístico. Entonces llegó un momento en que, con motivo del intento de derribar el Bellas Artes, nos provocó eso tal conmoción que nos juntamos y creamos esta asociación. Por motivos operativos somos 7 en la junta directiva, pero cuando toca zafarrancho pues somos bastantes docenas de personas. Y también formamos parte de la PADEP, que es una organización de organizaciones en defensa del patrimonio. Nosotros somos unas personas desinteresadas, que en el día a día tenemos otras ocupaciones, pero lo dejamos todo precisamente por cariño, ¿no? Por cariño hacia San Sebastián. Donosti tiene la singularidad de que casi todo nuestro patrimonio construido es de los siglos XIX y XX. En cierto modo es una desventaja porque es un patrimonio cuyos valores son menos fáciles de percibir, quizás. Un ejemplo de la preocupación que hay en la ciudadanía por la conservación de nuestro patrimonio es el hecho de que la exposición que montó Áncora, la ciudad que perdimos, esa exposición se tuvo que prorrogar por la afluencia de público. La publicación que salió a la vez se agotó, es decir, que está clarísimo que la gente ama la imagen de esta ciudad. Un patrimonio sin duda alguna valioso y tenemos que estar en la línea de preservarlo como sea, ¿no? Como hacen otras ciudades de nuestro entorno, ¿no? Se nos suele achacar que somos gente rancia, anclada a la Belle Époque, que nos oponemos al progreso. Al revés, somos los auténticos progresistas. Es el reconocimiento a una labor. Yo creo que estamos representando una sensibilidad que existe en esta ciudad. Queremos conservar lo que hay y que se construya algo decente. Y es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar en Donosti. Queremos arquitectura de calidad contemporánea. No solo estamos anclados al antiguo, sino que queremos que haya una nueva San Sebastián de calidad. Domina hartzera, etor dadila, Áncora elkarteko presidentea, Alberto Fernández Darlas.
En nombre de mis compañeros de Áncora, Asociación para la Conservación del Patrimonio, quiero expresar nuestro agradecimiento por esta distinción. La recibimos con especial emoción, al ser una medalla que ha sido propuesta por nuestros conciudadanos. Esto significa que los donostiarras aprecian la labor que venimos desarrollando y consideran que es importante conservar la arquitectura histórica de calidad que define a la ciudad de San Sebastián. Damos las gracias también a los grupos políticos municipales que han apoyado la candidatura de Áncora. La finalidad social de Áncora, como se ha explicado en el vídeo de presentación, es velar por la conservación y la puesta en valor del patrimonio cultural en sentido amplio y, en especial, preservar los monumentos y edificios valiosos de Donostia desde una perspectiva de compromiso con esta ciudad. Obviamente, detrás de muchas operaciones urbanísticas hay intereses económicos de calado. Pero, igual que ocurre en las ciudades cultas de Europa, se pueden combinar los intereses particulares de los propietarios con el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, que es el bien común mediante una regulación sensata. Precisamente porque los bienes culturales son recursos limitados y no renovables, tenemos la obligación de gestionarlos con inteligencia y con responsabilidad. El PEPUC, actualmente vigente, adolece de llamativas lagunas, particularmente graves en lo que respecta a las villas, que son tan definitorias de nuestra identidad urbana, al haber sido San Sebastián la capital del veraneo peninsular. Solamente en la legislatura actual se han derribado 16 villas históricas, lo que ha tenido un impacto irreversible sobre entornos residenciales como Ategorrieta o la ciudad jardín de Ondarreta. Además, en los últimos 4 años hemos perdido otros edificios emblemáticos como el convento de San Bartolomé, cuya iglesia ha sido ilegalmente derribada, el extraordinario campus proyectado por Miguel de Oriol en Mundaiz o el inmueble de Miracruz 19, que era un icono del barrio de Gros. El número de portales y de comercios históricos protegidos es muy reducido, cuando no inexistente. Pero, por otra parte, la gran mayoría de inmuebles catalogados solo cuenta con una protección de imagen, por lo que pueden ser perfectamente derribados y sustituidos por otros de apariencia similar, es decir, pastiches sin valor patrimonial. Hay que admitir, no obstante, que en los últimos meses el Gobierno municipal ha acertado a reaccionar con medidas positivas encaminadas a rectificar algunas de estas carencias. En el mes de julio encargó los trabajos de revisión global del PEPUC, con el propósito de ampliar la nómina de edificios protegidos, y en diciembre se acaba de aprobar una suspensión cautelar de derribos por espacio de 1 año, que afecta a varios centenares de edificios y que pone fin a la incesante cadena de destrucciones a la que veníamos asistiendo. A esto se une otro motivo de celebración después de 3 décadas de espera. 2019 será por fin el año en que el Gobierno vasco declare conjunto monumental la parte vieja y el puerto. San Sebastián es la única de las 3 capitales vascas cuyo casco histórico no cuenta con esa calificación. Afortunadamente, Áncora no está sola en la defensa del patrimonio de Donostia. Existen otras asociaciones que desarrollan un trabajo valioso, que también es digno de admiración y reconocimiento, por lo que les hacemos extensiva esta medalla también a ellos. No puedo olvidar a Ondare, a Uliako Lore Baratzak, a Parkea Bizirik, a Altzako Historia Mintegia y a la Asociación en Defensa del Cerro de San Bartolomé. Tenemos muchos retos por delante. El más inmediato es el Palacio Bellas Artes. Áncora se constituyó hace 6 años para evitar su demolición. Se trata de un equipamiento pionero por su estructura de hormigón, que tiene su referente en el Gaumont Palace parisino y que además es el cinematógrafo más antiguo que se conserva en España. Broche de oro del ensanche Cortázar. ICOMOS,
organismo asesor de la UNESCO, ha reconocido que posee un valor cultural universal y se ha dirigido en repetidas ocasiones a las autoridades instándoles a asegurar su conservación. Confiemos en que el desenlace final sea positivo y veamos este monumento no derribado, sino restaurado y en funcionamiento vinculado al Festival de Cine. En definitiva, lo que nos mueve a los miembros de Áncora es el amor a esta ciudad y el deseo de mantener lo mejor de su tejido urbano, para lo cual solicitamos de todos, instituciones donostiarras, también un compromiso firme y una acción decidida en la salvaguarda de un patrimonio y de una ciudad únicos que debemos legar a las generaciones futuras. Eskerrik asko eta gora Donostia. Bueno, Elizaran ikastetxea. Azkeneko 100 urteotan parte zarrean egon den ikastetxea, lanbide heziketa eskola da gaur egun, baina ikastetxe honi emanen zaio gaur hiritar merezimendu domina, aitzindaria izan delako emakumea lan mundura bideratzen. Donostian sortu zen 1918an. Gaztei doako ikasketak eskaintzeko sortu zen. Mikaela Elizaran izan zen hau guztiaren sortzailea eta bultzatzailea. Hijas de la Caridadek hartu zuen lan pedagogikoaren ardura, eta gainera joan berri den urtean mendeurrena ospatu dute. Beraien lanen berri zuzena ikusiko duzu orain hurrengo irudietan. Este año estamos celebrando los 100 años precisamente del centro, que se inauguró en 1918, y lo que yo destacaría, y creo que todo el mundo destacaría del centro, yo creo que nos llena de orgullo, ¿no?, es que ya hace un siglo el centro ya fue concebido como un lugar para enseñar a mujeres. La fundadora, Mikaela Elizaran, ya fundó el centro para precisamente el objetivo de educar a niñas y a mujeres que en esa época no tenían formación. Trabajamos en la formación profesional y queremos que nuestra mayor ilusión y mérito, si es que lo tenemos en algo, precisamente es continuar un poco la labor original de sacar adelante y dar oportunidades a personas que en principio tienen menos posibilidades. Irakasle bezala gure egunerokoa nik esango nuke oso intensoa dela. Ez dakit ordu asko ala gutxi pasatzen ditugun, baina oso lan polita daukagun arren oso luze egiten zaigu. De alumnos que tenemos, en muchos casos se puede definir como difícil en el sentido no por malas o buenas personas, sino por un pasado en estudios o familiares o con problemas sociales que hacen que con la edad que empiezan a estudiar aquí, con 15 o 16 años, pues tienen muy pocas ganas, hay que rearmar esa ilusión para que puedan seguir estudiando. Eta da, heziketa berez oso kontzeptu polita dalako, eta eguneroko lanean hori mamitzea oso gauza polita dalako, eta aurrera pausoak ikusten dianean ere oso reconfortantea ere badelako. Nos gustaría inculcarles independencia, es decir, que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, la educación en el sentido de que estudien y la libertad. Baliabideekin bakarrikan ez dira konpontzen hezkuntza gauzak, baina baliabideak oso lagungarriak badira eta oso beharrezkoak ere bai asko. Zentzu hortan, gure realitatea pixkat pozgorailuan jarri eta azpimarratzeko balio baldin badezake, ongi etorri izango da. No ser un premio individual, sino a todo el centro, que sirva para que el centro sea apoyado en la labor que hace y porque lo necesita. Hiritar merezimenduaren domina jasotzera etor daitezela Jose Luis Vicente zuzendaria eta Xavier Aritz Navarreta.
tardes. Pensábamos que el centenario del Lizaran Ikastetxea terminaba el 31 de diciembre. Hemos tenido suerte y hemos podido prolongarlo un poco más. Ya estamos en 2019. Comenzamos nuestro segundo siglo de vida. Hoy recibimos un reconocimiento que, ante todo, agradecemos. Como no es un reconocimiento a una persona concreta, como es un premio a un trabajo de 100 años de un colectivo de personas que se han dejado la piel en ello, no es necesario esconderse en la modestia. Al contrario, creo que debo decir que es un premio que merecemos. Han sido 100 años en los que hemos llevado a cabo una labor social apoyando y ayudando a quien más lo necesita, fundamentalmente las mujeres. El mejor apoyo que podíamos darles es el acceso a la educación. En ello estuvieron, hemos estado, estamos y estaremos. La educación es el único medio para alcanzar los objetivos de igualdad, independencia y libertad que nos proponemos. Aprovecho la ocasión para felicitar a todas las personas que a lo largo de esos 100 años han pasado por el Lizaran. Quiero hacer una mención especial a la Fundación Viuda del Lizaran por haber apoyado siempre todos nuestros proyectos. Aprovecho la ocasión también para dar las gracias a quienes han tenido a bien premiarnos. Y por último, aprovecho la ocasión también para pedir a quien corresponda todo el apoyo posible. Lo necesitamos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Beno, eta nik gure zuzendariak esandakoa osatzeko edo eztarriak uzten baldin bait, pare bat bertsotan, eskerrak emango izkitzuet berriro ere, dagokizuen hori, eta gainuntzeko guztioi proposamentxo bat luzatu. Bazpare txuleta ekarri ez, inponitzen du honek. Lehenik eta behin eskerrik asko, guretzat da orea. Domina honek auspotuko aldu, zerbait gurea torea. Gogoan dugu gurekin hemen, gaur ez dagoen jendea. Ta forman fin-fin eusten gaituen, gure ikaslego maitea. Baliabide asko ere ez dugu, pazientzia umorea, gure erronkak berrikuntza eta gazten balioko dea, aske sentikor zur arduraz, egin dezaten bidea, egin dezaten bidea. Azkena. Gogorra bezain polita izan da, osatu dugun mendea. Apustu zarrak berritu dira, lan hezkuntza emakumea. Gure ikasleak gure burua uste, baina gure ondarea. Berau eusteko zuek eta guk, osa dezagun sarea. Biarra eraikiz goaz eskola, familiak gizartea, irmo zein xamur landuko aldugu gazteak diren orea, denon artean egin dezagun mundu hau pixkat hobea, mundu hau pixkat hobea.
Mila esker. Eragin kultur elkarteak jasoko du aurten ere hiritar merezimenduaren domina 53 urtez egin duten lanagatik kulturarloan. Surgió para la realización de la mujer a nivel personal y cultural. Un grupo de mujeres se organizó con el fin de promocionar su presencia en la sociedad en base a la formación y la información, constituyendo Profem, Promoción Femenina. En 1981, a la desaparición de Profem, decidieron crear Eragin para continuar la labor iniciada. Gaur egun, 100 lagunez osatuta dago. Ikustegun irudi hauek. Es un reconocimiento a la labor que durante 53 años Eragin ha estado haciendo por la cultura. El papel que ha jugado Eragin en San Sebastián a lo largo de todos estos años ha sido primero la promoción de la mujer, porque se vivían unos tiempos difíciles de plena dictadura en que se pasaba de los brazos de los padres a los del marido. Entonces Eragin dio la posibilidad a la mujer de salir de casa para cultivarse y hoy en día, desde luego, ha evolucionado con la sociedad, gracias a Dios. Eragin, la palabra lo dice en euskera, que quiere decir volver a hacer. Hemos estudiado de jóvenes, hemos criado a los hijos se han ido y en vez de quedarnos en casa hablando con las paredes, pues hemos creado Eragin. En Eragin se organizan 2 conferencias a la semana, martes y jueves. Luego tenemos las excursiones, las salidas a museos, cualquier evento que haya en la ciudad o en sus alrededores, asistimos a ellos. Un sentimiento indescriptible, es una gran emoción, es sentir dentro la tamborrada como si nunca lo hubiéramos oído y en realidad la tenemos metida bien adentro, bien adentro. Los valores de Eragin son el crecimiento personal, el empoderamiento y luego la amistad. El futuro lo veo con optimismo, porque un reconocimiento de la ciudad hacia una entidad que lleva 53 años trabajando en silencio es muy importante y es un aldabonazo para seguir adelante. Todas somos Eragin, no se puede individualizar, no, todas somos Eragin, todas estamos a una a aprender, a culturizarnos, estamos ansiosas de cultura, que es lo nuestro. Merezimenduaren domina jasotzera igo dadila presidenta María Elena San Sebastián. Buenas tardes a todos. Y lo primero, dar la enhorabuena a todos los premiados, Elizarán Ikastetxea, Hasi eta Ikasi, Gaztetxo Antxorki Eskola y Áncora. Muchas gracias a la comisión que nos ha evaluado y otorgado la medalla al mérito ciudadano. Es un gran honor. Gracias. Eragin es un foco de divulgación cultural. Llevamos una trayectoria de 53 años organizando 2 conferencias semanales, martes y jueves. Además de excursiones, visitas culturales y viajes. En Eragin, como hemos visto antes, se formó para promover a la mujer. Pero en este momento ahora ya cabemos todos, hombres y mujeres, porque creemos en la igualdad. La cultura no está en las instituciones, está en las personas, en esos expertos por los cuales cada semana nos empoderamos un poco más.
Es un privilegio el plantel de conferenciantes con el que contamos. Para los que no nos conozcan, estamos martes y jueves a las 5 de la tarde en la Sala Arrupe de Garibay 19, edificio Jesuitas, y en nuestra web www.asociacioneragin.org. Por mi cargo en la asociación tengo el honor de recoger esta medalla, pero en realidad pertenece a todas esas personas que durante 53 años han trabajado altruistamente por la asociación. Algunas están ahí abajo y ahí arriba. Gracias, muchas gracias a todos. Para terminar, gracias al señor alcalde, a su junta de portavoces y al protocolo del ayuntamiento por ofrecernos esta ceremonia y otorgarnos esta medalla que para unos donostiarras es muy valiosa y nos empuja a seguir trabajando con más responsabilidad si cabe. Os deseo una feliz noche y un espléndido día de San Sebastián. Gora Donostia, Gora San Sebastián. Hasi eta ikasi, hezkuntza elkartearen txanda da orain. Emanen zaio domina ikasle eta beraien familiak eta bereziki bazterturik egon daitezkeen pertsona guztiak gizarteratzeko egiten duten lana aitortzeko. 2009tik dihardute lanean eta hezkuntza arloko voluntario talde batek osatzen dute hasi eta ikasi eskola ordutegiz kanpo, astean bitan, 7 eta 14 urte bitarteko 275 neska mutilen premiei modu pertsonalizatuan erantzuna ematen diete. Nik uste honena dela ikustea nola aritzen diren hobeki ulertzeko ikustegun. Non dago gazta? Gazta. Queso. Hemen. Me llamo Namun. Me llamo Nicolai. Juliana naiz. Magi. Hasi eta Ikasi es una asociación de personas de todo tipo, de voluntariado, que empezamos hace 10 años. Ahora va a ser un grupo de mujeres que nos íbamos a prejubilar y que teníamos muchos recuerdos de alumnos y alumnas que habían estado con nosotros, que eran chavales que nunca hacían las tareas del colegio, venían siempre tarde. Ikasle gehiena dira etorkinak. Hemen berandu eskolaratu dira, beraz ikasle oso atsegina dira, esker onekoak, baina gero badauzkate gabezi handiak, hori dela eta zailtasun handiak izaten dituzte hemengo martxan jarraitu ahal izateko. Etortzen gea astean bitan eta gehien bat laguntzen diegu etxeko lanekin eta baita ere apoio moral pixkatere egiten diegu zailenean zerbait ateratzen. Gure asmoa da hauek guztiak horratzean ez gelditzea eta bestak bezain beste aukerak izatea. Empezamos en el barrio de Amara, en Bidebieta y en el Antiguo. Nire ama izan lehenago eta esan zen bolondresa behar zitula, nik lehenagotik ematen ditun partikularrat eta falta zela jendea bolondresa behar zituztela orduan animatu nintzen eta ja 2 urte daramatzaten. Y ahora pues nada, estamos ya 150 voluntarios, 250 alumnos y alumnas. Los valores son pues, la acogida, la solidaridad con ellos y la gratificación que a nosotros nos dan esos chavales. Beti egiten da propaganda pixka batez, baina honek azkenan egingo du Donosti guztian zehar ezaguna izatea Hasi eta Ikasi. Hemen ikaslek batzutan esan diate eskerrik asko laguntza emateagatik. Esan diatele eskerrik asko gurasoek ere. Eskolan beti entzuten dugu hori eskerrik asko. Hori da politena, hunkigarriena. Hiritar merezimenduaren domina jasoko dute Mamen Alonso García, Hasi eta Ikasi elkarteko lehen presidentak eta Mari Jose Landa Zaldua presidente ordeak.
Arratsaldeon, alkate jauna eta jaun Andreok. María José y yo estamos hoy aquí en representación de 150 mujeres y hombres que dedican una parte de su tiempo ayudando a niñas y niños de familias desfavorecidas del entorno donostiarra. En A7 y Casi pretendemos incidir particularmente en la educación de estos chavales y chavalas, porque creemos que es la mejor herramienta para evitar su futuro fracaso escolar. A pesar de ser muchas las personas voluntarias que formamos esta asociación, somos conscientes de que no llegamos a resolver todas las necesidades que observamos en los barrios de nuestra ciudad. Está todavía lejos el día en que la Administración pública pueda conseguir que la igualdad de oportunidades sea una realidad en nuestra sociedad. Entre tanto, somos las ONGs las que intentamos paliar esta situación canalizando la solidaridad de muchos ciudadanos. Quiero aprovechar este momento para dar voz a otras asociaciones que, como la nuestra, tratan de reducir los efectos de la desigualdad y la marginación sobre determinados colectivos. En nombre de todos ellos, os animamos a las mujeres y hombres de Donosti a que, si tenéis opción de hacerlo, os integréis en alguna de ellas. Veréis cómo esto os llena de satisfacción. Os esperamos. Besarkada de Nori. Bueno, ¿y qué más puedo añadir? Además de todos nuestros preciados voluntarios, a los que queremos profundamente, hay muchas personas que indirectamente facilitan nuestra tarea. Las parroquias de la Sagrada Familia en Amara y de San Sebastián en el Antiguo, que, aun sabiendo que somos una actividad laica, nos abrieron sus puertas desinteresadamente. Bienestar Social por su gran ayuda, los colegios por su cercanía y confianza, Guisalde, que nos provee de voluntarios estupendos. Sin todos ellos no sería posible llevar adelante una actividad que creemos fundamental para nuestros chavales. La educación abre puertas y cambia el propio destino. Bajo esta premisa nació ASI y Casi. Solo hace 10 años. No me quiero olvidar de nadie. Quiero hacer una mención especial a Dislegui, que apostó por nosotros para conseguir esta medalla. Eta bukatzeko nahi dut esan, domina honek jabe asko dituela. Oso unkituta eta harro gaudela jasotzeaz. Gure lanaren balioa onartzen duelako eta indarra ematen diguelako jarraitzeko. Hasi eta Ikasiren, Mameren eta neure izenean, Donostiari, alkate jaunari eta guztioi, mila esker, bihotz-bihotzez. Minutu bat, bolondrezak denak ongi etorriak zarete. Bueno, ez da denbora galdu behar osongi. Gaztetxo antzerki eskolak jasoko du hiritar merezimenduaren domina, haur eta gazteengan antzerkirako zaletasuna pizteko egin duten lanagatik. Orain dela 20 urte inguru, hasi ziren Intxaurrondon, Salesianos ikastetxeko guraso talde batek sortu zuen, denbora honetan entzun 16 musikal egin dituzte, azkenak Annie eta Big Fish. 50 lagunek hartzen dute parte ikuskizun hauetan, baina 100 lagun badira agertokiak, jantziak, koreografia, abesti, musika eta bestelako lanak burutzen. Denek noski beraien denbora libreko magina bat ordu eskainiz. Ikus ditzagun nola aritzen diren hurrengo irudietan. Urte dia Gaztetxo Antzerki Eskola sortu zenetik, Salesianos Donostia ikastetxearen eskutik edo bultzatuta, eta 20 urte hauetan taldearen ilusioarekin eta lan handiarekin jungara erronka handiagoak heltzen. Abisatu zutenean, saria eman digute. Zer? Guri?
Bai, eta bueno, eta hasi ginen abixatzen, gure familiarrei, zeren azkenan musikala ere ez da bakarrik gu baizik eta baita ere gure familiarrak hor daude sartua. Guk honetan jartzen dugu ilusioa, emozioa eta pasioa, ez? Eta suposatzet hori jendeari iristen zaiola, ez? Ahí dentro, aunque no lo parezca, la gente viene a vernos y ve solo un pequeño grupo de personas, pero estamos como 80 personas aproximadamente entre lo que se ve en escena y lo que se ve por detrás también. Con el teatro al final haces sentir y haces emocionar a la gente y a través de eso puedes enseñar una barbaridad de cosas, desde la tolerancia, desde la resolución de problemas en un escenario, el hablar en público. Barruan baita guretzat garrantzitsua da gazteengan balore batzuk, bizitza balore batzuk erakustea eta sustatzea, ez? Erantzunkizuna, talde lana. ¿Sabes lo que tiene el teatro? Que puede enseñarte muchísimas más cosas que por mucho debate, por muchas cosas que intentes enseñarle a una persona, quizá no puedas conseguir. Suposatzet azkenean emozio horrek jendea bultzatzen duela eta mugitzen duela, bazakit hain esker ona hori emateko eta guretzat izugarri harrotasuna eta izugarri ilusioa egin diguna. Por supuesto, es un reconocimiento público y que nos pueda ver más gente todavía y que pueda venir a disfrutar con nosotros y que nosotros podamos disfrutar también con más. Joder, kriston poza, ez? Eske ez dago beste sentsaziorik, harro egiten duzun lana. Etor dadila domina jasotzera Gaztetxo Antzerki Eskolako zuzendaria Jose Amaia. Y si pidiera que usarais la imaginación, y si dijera que serás un rey, sé que hay ciertas hazañas complicadas de creer, mas os puedo asegurar que son verdad. Y con un poco de ayuda creo que puedo contaros un par más. Sé el héroe de tu historia por tu bien, el guerrero que al final aún sigue en pie. No dependas de otra gente que te frene o impida ver. Sé el héroe de tu historia y tal vez llegarás a ser un héroe tú también. Cada cuento que contamos solo es una distorsión, lo que cada uno quiere recordar. No hace falta ser poeta para hacer tus sueños una realidad. Ser el héroe de una historia singular, eres libre de soñar con algo más. Si comprendes esa frase, no tendrás por qué temer. Puedes conquistar montañas sin ver a dónde las pies. Ser el héroe de tu historia.
lentamente y con tu voz a las estrellas llegarás. Sé valiente, sorprendente, sé el primero en llegar. Con tu historia, corazón, y nadie te podrá parar. Sé el héroe que derrotado al gol. Sé un héroe de tu dictar Emocionante. El teatro tiene mucho de mágico. Crea ilusión, nos traslada a otro mundo, nos pone en el lugar del otro, nos permite sacar lo mejor de cada uno y nos hace mejores personas. Nos ayuda a desarrollar nuestra pasión por educar, porque desde Gaztetxo Antzerki Eskola entendemos el teatro musical como una vía para educar y formar mejores personas. Eta pertsona zoragarriek osatutako talde baten bidez burutzen dugu lan hau. Ilusioz eta jarrera ezin hobeaz. Libre duten denboran heziketa proiektu hau aurrera ateratzen lan eginez. Benetako lan taldea da hau, eta horregatik gaurko nire lehenengo eskerra Gaztetxo Antzerki Eskola osatzen eta osatu duten pertsona guztiei zuzendu nahi diet. Zorionak guztioi eta mila esker. No hemos estado solos en este camino y me gustaría agradecer a toda la comunidad educativa de Salesianos Donostia y a todo el barrio de Intxaurrondo su implicación en este proyecto que hemos visto crecer conjuntamente desde sus inicios hace 20 años. Gure eskerrik onena ere, gure saiotara etortzen diren ikusle guztiei. Gure aretoa beteta ikustea da guretzat onarpenik hoberena. Eta mila esker azkenik urte hauetan zehar zuen laguntza eskaini diguzuen enpresa, elkarte eta erakunde publikoei. Bereziki gaur Donostiako udalari. Ilusio handiz jasotzen dugun herritar merezimenduaren dominagatik. Esta medalla supone un reconocimiento al trabajo de todo el colectivo que hemos hecho posible hasta hoy Gaztetxo Antzerki Eskola y una gran responsabilidad para seguir transmitiendo la ilusión de convertir nuestros sueños en realidad. Decir que esta medalla es también de aquellos que un día nos dejaron y volaron muy alto. Rubén González Valle, Fabri González, Iñaki Iruín, Jesús Aspe, eta gure hautsu maitia Xabat Telletxea Galdós. No hay papeles pequeños, no hay personajes pequeños cuando hay grandes actores
cuando hay grandes actrices. Y puedo afirmar que en Gaztetxo solo hay gigantes. Zorionak a todos los que junto con nosotros recibís hoy la medalla al mérito ciudadano. Ha sido un placer, de verdad, compartir este momento con todos vosotros y con todas vosotras. Gaztetxo os esperan salesianos para compartir juntos la magia del teatro. Oso ongi etorriak izango zarete. Eta orain, goza dezagun festaz behar den bezala. Gora Donostia! Eta orain, zuekin, guztiekin, Ainhoa Arregi eta Asier Maia dantzariak. Jaun Andreok, honen bestez, agurtu eginen zaituztegu, behar bezala, Raimundo Sarriegiren San Sebastian martxa kantatuz eginen dugu denok elkarrekin noski. Eskerrik asko, sarituei bereziki, eta zuei guztiei etortzeagatik. San Sebastian on eta gora Donostia!
Thank you.